¿Qué pasaría si aquello que crees que necesitas para tener éxito es, en realidad, la misma razón por la que sigues fracasando? Estoy hablando de la motivación, esa sensación intensa que sientes al principio, la oleada de entusiasmo cuando una idea nueva llega a tu mente y de repente todo parece posible. Te dices a ti mismo, esta vez sí lo voy a lograr. Por un momento te sientes imparable y luego pasan unos días, el trabajo se vuelve repetitivo, el progreso se ralentiza, la emoción se desvanece, ese sentimiento poderoso desaparece y te quedas mirando otro proyecto inconcluso, preguntándote por qué esto te sigue pasando. Empiezas a culparte, piensas que te falta disciplina, piensas que eres inconsistente, tal vez incluso roto, pero ¿y si nada de eso fuera cierto? ¿Y si simplemente has estado confiando en la fuerza equivocada para impulsarte hacia adelante? En los próximos minutos, quiero compartir una historia sobre un joven restaurador de instrumentos y una vieja caja de música mecánica que nadie creía que pudiera volver a funcionar. Oculta dentro de esa historia hay una verdad que la mayoría de las personas nunca aprende. Una fuerza silenciosa mucho más confiable que la motivación no sube de golpe para luego caer. No desaparece cuando las cosas se vuelven aburridas y una vez que la entiendes, terminar lo que empiezas dejará de sentirse como un misterio. Quédate conmigo. Miles dirigía un pequeño taller de reparación escondido en una calle lateral de un pueblo costero que la mayoría de los turistas nunca notaba. El taller no era llamativo. El letrero estaba desgastado. Las ventanas siempre estaban limpias, pero rara vez había clientes. Miles no había construido el negocio él mismo. Alguna vez perteneció a su madre, una mujer conocida en toda la región como una de las mejores restauradoras de instrumentos mecánicos. Cajas de música, fonógrafos antiguos, figuras de autómatas viejos, cosas que la mayoría de las personas consideraba obsoletas. Dentro del taller, el ambiente se sentía diferente. Pequeñas herramientas cubrían las paredes. Las mesas de trabajo estaban llenas de resortes, pasadores y engranajes no más grandes que granos de arroz. Y por debajo de todo, siempre había un zumbido tenue, como el eco de melodías olvidadas hace mucho tiempo. Miles era habilidoso, excepcionalmente habilidoso. Entendía cómo el movimiento creaba sonido, cómo la tensión se convertía en ritmo, cómo la precisión importaba más que la fuerza. Pero Miles estaba inquieto, detestaba las reparaciones rutinarias, ajustar pasadores desgastados, limpiar piezas oxidadas, restaurar recuerdos simples para clientes sentimentales. En su mente, ese trabajo estaba por debajo de su potencial. Miles no se veía a sí mismo como un restaurador, se veía como un creador. Sus cuadernos estaban llenos de diseños ambiciosos, esculturas cinéticas elaboradas que tocaban melodías complejas, máquinas que combinaban música y movimiento de formas que nadie había intentado antes. Cuando la inspiración llegaba, trabajaba durante horas, impulsado por pura emoción, pero había un patrón. En el momento en que el progreso se ralentizaba, cuando un problema exigía paciencia en lugar de creatividad, su entusiasmo desaparecía. Abandonaba el proyecto, esperando que la siguiente idea brillante encendiera nuevamente esa sensación. Mientras tanto, el taller iba decayendo en silencio. El polvo se acumulaba en estantes sin usar. Los clientes antiguos dejaban de visitar. El silencio entre las máquinas a medio funcionar se volvía más pesado que el leve zumbido que antes llenaba la habitación. Miles no se dio cuenta de lo cerca que estaba de perderlo todo. Una tarde gris, la puerta se abrió y una mujer anciana entró cargando un pesado estuche de madera. Lo colocó con cuidado sobre el mostrador y lo abrió para revelar una elaborada caja de música mecánica, componentes de latón opacos por el paso del tiempo, tallados intrincados, suavizados por los años. «No ha sonado desde antes de que yo naciera», dijo suavemente. «La he llevado a todas partes.
Todos dicen que no se puede restaurar. Miró a Miles con atención antes de continuar. Me dijeron que tu madre era la única que podría haber arreglado algo así. Hizo una pausa. Si puedes hacerla sonar otra vez, pagaré lo suficiente para mantener este lugar abierto. En ese momento, una oleada de emoción recorrió a Miles. Esto no era un trabajo común. Esto era raro. Un desafío que nadie más quería. Una oportunidad para demostrar que no solo era talentoso, sino extraordinario. Lo haré, dijo Miles, ya imaginando el éxito. Los primeros días fueron emocionantes. Miles desarmó el mecanismo pieza por pieza, fascinado por su complejidad. Cientos y cientos de componentes, cada uno creado con intención. El desafío lo llenaba de energía, pero pronto comenzó el verdadero trabajo. Cada pieza necesitaba ser limpiada, medida, probada, lentamente, metódicamente, una por una. Era aburrido, repetitivo, agotador para la mente. Al final de la primera semana, la emoción había desaparecido. Miles observó el conjunto de pequeñas piezas cubriendo su mesa de trabajo y sintió cómo la frustración crecía. Sus pensamientos regresaron a sus creaciones inconclusas, las ideas emocionantes que lo esperaban en sus cuadernos. Esto no tiene sentido, pensó. Debería estar trabajando en algo nuevo. Una tarde, su codo golpeó una bandeja de componentes. Se dispersaron por el suelo. Mientras se arrodillaba para recogerlos, algo dentro de él se quebró. Ya sabía lo que haría a continuación. Llamaría a la mujer. Diría que la caja de música no podía ser restaurada. Esa noche, incapaz de dormir, Miles comenzó a vaciar el viejo archivo de su madre, listo para cerrar el taller para siempre. Fue entonces cuando encontró los cuadernos, y lo que descubrió dentro desmanteló por completo todo lo que creía sobre el talento, la creatividad y el éxito. Pero la verdad oculta en esas páginas no era reconfortante, y lo obligaría a enfrentar el error exacto que había estado arruinando su vida en silencio. Los cuadernos eran más antiguos de lo que Miles esperaba. Sus cubiertas estaban agrietadas, el cuero suavizado por décadas de uso. Las páginas estaban amarillentas y olían levemente a aceite y polvo. El aroma de largas horas pasadas frente a una mesa de trabajo. Miles se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el archivador, y abrió el primero. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. Parte de él esperaba genialidad, alguna fórmula secreta, alguna técnica oculta que separara a los maestros del resto, pero no fue eso lo que vio. En cambio, las páginas estaban llenas de entradas cortas y simples. Lunes. Limpié los pasadores del cilindro de la caja de música de la señora Calder. Tomó casi 4 horas, aún imperfecto. Miércoles. Reparé un engranaje agrietado de un fonógrafo antiguo. Manos adoloridas. Progreso lento. Viernes. Una niña trajo la caja de su abuelo. No era valiosa. La arreglé de todos modos. Su sonrisa fue suficiente pago. Miles avanzó las páginas. Las entradas continuaban así, día tras día, año tras año, sin grandes ideas, sin emoción, sin hablar de inspiración. Solo trabajo, trabajo lento, repetitivo, a veces frustrante. Una entrada lo detuvo. Pasé toda la tarde intentando alinear el conjunto del resorte. Fallé otra vez. Intentaré mañana. Miles se quedó mirando la frase. Fallé otra vez. Su madre, a quien todos llamaban una genio, había fallado. Repetidamente, y lo había escrito sin vergüenza, sin dramatismo. Siguió leyendo. Página tras página mostraban el mismo patrón. Ella aparecía, trabajaba. Algunos días iban bien, muchos no. Y aún así, siempre regresaba al día siguiente. Al final del primer cuaderno, había un párrafo escrito con más cuidado que el resto, como si hubiera querido asegurarse de cada palabra. Una persona que solo trabaja cuando aparece el entusiasmo acumulará comienzos, pero nunca terminará. Estas máquinas no funcionan porque se sientan inspiradas. Funcionan porque cada parte sigue su regla.
una y otra vez. El oficio es igual. No llegas porque te sientas listo. Llegas, haces el trabajo y a veces, si eres paciente, el sentimiento sigue después. Miles sintió algo apretarse en su pecho. Había pasado años esperando primero el sentimiento, esperando emoción, esperando sentirse lo suficientemente inspirado como para atravesar la dificultad. Y cada vez que ese sentimiento se desvanecía, se detenía, cerró el cuaderno lentamente. Por primera vez, entendió algo doloroso y liberador al mismo tiempo. Su madre no había sido excepcional porque amara el trabajo todos los días. Había sido excepcional porque hacía el trabajo incluso cuando no lo amaba. A la mañana siguiente, Miles abrió el taller más temprano de lo habitual. El aire estaba frío, la habitación silenciosa. No abrió sus cuadernos, no miró sus diseños inconclusos. En cambio, caminó directamente hacia la mesa de trabajo, donde la caja de música silenciosa yacía desarmada, y tomó un solo componente, solo uno. Tomó una decisión, no dramática, no emocional. Estableció una regla. Cada mañana trabajaría durante 4 horas, sin importar lo aburrido que se sintiera, sin importar lo lento que pareciera el progreso. No para sentirse motivado, solo para presentarse. Los primeros días fueron brutales. Su mente buscaba constantemente distracciones. Pensaba en lo poco que estaba avanzando. Una mañana pasó casi las 4 horas limpiando una sola pieza deformada, logrando casi nada visible. El antiguo Miles habría renunciado, habría tirado las herramientas y se habría ido. En cambio, cuando el temporizador terminó, guardó sus herramientas en silencio y dijo, mañana. Algo sutil comenzó a cambiar. No emoción, no pasión, algo más estable. Con el paso de los días, Miles sintió un nuevo tipo de satisfacción, el orgullo silencioso de hacer un trabajo cuidadoso, bien hecho. Comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto: el equilibrio de la atención, la armonía entre las piezas en movimiento. No solo estaba restaurando una caja de música, se estaba reconstruyendo a sí mismo. Después de casi 3 semanas de trabajo disciplinado, sucedió. En lo profundo del mecanismo, Miles lo encontró. Un defecto diminuto, tan pequeño que era casi invisible. Un solo borde desgastado en un componente enterrado bajo capas de precisión. Era el tipo de falla que solo se descubre si te niegas a rendirte. Sus manos estaban firmes mientras la corregía y cuando finalmente comenzó a reensamblar el mecanismo, pieza por pieza, supo que algo había cambiado para siempre, pero el momento de la verdad, el momento que decidiría si la disciplina realmente funcionaba, aún estaba por delante. Reensamblar la caja de música tomó más tiempo que desarmarla. Miles trabajó despacio, deliberadamente, resistiendo el viejo impulso de apresurarse. Cada pieza tenía su lugar, cada movimiento importaba. Un solo error podía deshacer semanas de trabajo. El taller estaba en silencio, excepto por el suave clic del metal al encajar y el ocasional sonido de una herramienta siendo apoyada. Las horas pasaron sin que él lo notara. No había emoción, no había prisa, solo concentración. Cuando el último componente quedó asegurado, Miles se recostó en su silla y miró la caja. Sus manos se detuvieron por un momento, indecisas. Este era el momento que solía fantasear, la recompensa dramática. Pero ahora, extrañamente, no se sentía nervioso ni esperanzado, solo tranquilo. Cerró la carcasa, dio cuerda a la llave y colocó suavemente la caja en el centro de la mesa de trabajo. Por un breve segundo, no ocurrió nada. Luego, una nota suave y temblorosa llenó la habitación. Miles se quedó inmóvil. La melodía fue irregular al principio, vacilante, como una voz aclarando la garganta después de años de silencio. Luego, el ritmo se estabilizó. Las notas fluyeron juntas, limpias y constantes, resonando en el pequeño taller. La caja de música estaba sonando. Miles no celebró, no levantó los brazos ni rió, simplemente se quedó allí, escuchando.
El sonido no era fuerte ni impresionante, pero tenía peso. Era el sonido de la paciencia recompensada, del esfuerzo honrado, de algo terminado. Por primera vez en años, Miles se sintió orgulloso, no de una idea, sino del trabajo mismo. La mujer regresó a la tarde siguiente. Miles no la saludó con palabras. Simplemente señaló la mesa de trabajo. Ella se acercó lentamente, casi temiendo tener esperanza. Miles dio cuerda a la llave y se hizo a un lado. La melodía comenzó de nuevo. Sus manos volaron a su boca. Cerró los ojos mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Mi padre solía tocar esto todos los inviernos, susurró. No lo había escuchado desde que era niña. Se quedó allí escuchando, dejando que el sonido trajera recuerdos de vuelta a la habitación. Momentos que el tiempo había enterrado, pero no borrado. No solo arreglaste una máquina, dijo en voz baja, me devolviste algo que creí perdido para siempre. Miles entendió entonces lo que su madre siempre había sabido. El trabajo nunca se trató de demostrar genialidad, se trataba de servicio, de honrar lo que era importante para otra persona y de presentarse, especialmente cuando nadie estaba mirando. La voz se corrió, la gente volvió al taller, clientes antiguos, nuevos, no porque Miles persiguiera la inspiración, sino porque el trabajo era constante, confiable, honesto. Sus diseños inconclusos no desaparecieron, pero cambiaron. Ahora, cuando trabajaba en ellos, no esperaba emoción. Trabajaba en sesiones pequeñas y consistentes, una pieza a la vez, y por primera vez, sus ideas realmente llegaban a completarse. Miles había dejado de perseguir la motivación, había construido algo más fuerte. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La motivación es útil, pero poco confiable. Es la chispa, no el sistema. La disciplina es lo que te sostiene cuando la chispa se apaga. No necesitas sentirte listo, no necesitas sentirte inspirado. Necesitas presentarte. Haz la siguiente pequeña tarea. Da el siguiente paso. Limpia un engranaje. Escribe un párrafo. Haz una llamada. Así es como se logra el progreso real, no en ráfagas de emoción, sino a través de la constancia silenciosa. Y en la parte 4 llevamos esta lección a casa, porque la misma fuerza que salvó el taller de Miles es la que puede cambiar tu vida. Comenzando mañana por la mañana, Miles no se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana. No despertó amando de repente el trabajo difícil, ni sintiéndose emocionado cada mañana. Algunos días seguían siendo aburridos, algunos días frustrantes, algunos días su mente le rogaba que se rindiera temprano y hiciera algo más fácil. La diferencia fue simple. Dejó de escuchar, no de manera terca, sino tranquila. Trató su trabajo como una máquina trata el movimiento. Preséntate. Aplica esfuerzo. Deja que el tiempo haga su trabajo. Cada mañana, abría el taller, encendía las luces y trabajaba durante sus horas asignadas. Cuando el tiempo terminaba, se detenía, sin culpa ni drama. Algunos días avanzaba, otros no, pero todos los días se presentaba y lentamente, casi de forma invisible, su vida cambió. El taller volvió a estar lleno. No porque Miles persiguiera el éxito, sino porque la constancia atrae confianza. Los clientes sabían que no apresuraría sus recuerdos, sabían que no abandonaría a la mitad. Más importante aún, Miles volvió a confiar en sí mismo. Ya no veía los proyectos inconclusos como prueba de fracaso. Ahora entendía que terminar no tenía que ver con talento o pasión, sino con resistencia. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que el problema nunca fue que te faltara motivación. La motivación es fugaz por naturaleza. Llega como un relámpago y desaparece igual de rápido. Nunca fue diseñada para llevarte a través de viajes largos y difíciles. La motivación inicia las cosas. La disciplina las termina. La disciplina es más silenciosa, menos emocionante, casi invisible, pero no desaparece cuando el trabajo se vuelve aburrido. No le importa cómo te sientes, solo hace una pregunta. ¿Te presentaste hoy? Eso es todo. No necesitas ver toda la escalera, no necesitas sentirte inspirado, no necesitas arreglarlo todo de una vez. Solo da el siguiente paso. Escribe una oración, practica una habilidad, trabaja durante una hora enfocada
Y cuando la voz en tu cabeza te diga que no tiene sentido, ahí es cuando más importa. Porque presentarse en los días difíciles es lo que separa a quienes sueñan de quienes terminan. Miles nunca se volvió famoso, pero se convirtió en algo mejor, confiable, hábil, con los pies en la tierra. Y su taller, que alguna vez estuvo al borde de cerrar, se convirtió en un lugar donde el tiempo volvió a ser respetado, donde la paciencia importaba, donde las cosas se terminaban, no se abandonaban. Esa es la verdadera recompensa. No los aplausos, no la emoción, sino convertirte en el tipo de persona en quien se puede confiar, con el trabajo, con las promesas, con la vida misma. Así que la próxima vez que te descubras esperando motivación, recuerda esto: una máquina no espera sentirse lista antes de moverse. Se mueve porque fue construida para hacerlo. Construye tu sistema, preséntate y deja que el poder silencioso de la constancia te lleve hacia adelante, día tras día. Si esta historia te ayudó, compártela con alguien que sigue culpándose por sueños inconclusos. Y si quieres más historias como esta, mantente cerca. Nos volveremos a encontrar.